a Alejandro Vigil y le damos la bienvenida. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿cómo te va? ¿Me Bien, escuchás? encantado de Ah, tenerte y gracias por tu tiempo, Alejandro. no, Siempre un gusto, un gusto. un placer charlar contigo. Hace mucho, mucho que no teníamos en este programa contacto con un grande de nuestra vitivinicultura, que, como es Alejandro, y más allá de personalizaciones, obviamente que hay alguien a la cabeza de un equipo, pero siempre eh, creo que corresponde referirnos, sobre todo en este caso particular, de el emprendimiento con múltiples aristas que han iniciado hace ya unos años Alejandro junto con su mujer María Sanse, y no es casual que en esta ocasión, cuando hice el anuncio ayer a la noche que ibas a estar Alejandro en el programa, elegí esa hermosa foto que tienen ustedes del grupo familiar con Mm, un incipiente viñedo. Vos ves allí los, sí, sí. los esquejes plantados y creo que es todo un símbolo de lo que significa, llamémosle así, permitidme, el equipo Vigil, porque es como cuando uno tira la piedra en un estanque, en un lago, y se va irradiando. Bueno, el origen de todo lo que fue creciendo, este, llamémosle equipo Vigil, arranca ahí, en Mm, este núcleo familiar que ustedes es tan, así. tan bien han encarado junto con María, tu mujer. Eh, Muchísimas gracias. Alejandro, Es una foto que simboliza muchas cosas, pero también simboliza, ¿no? La espera, el entender que los viñedos son para toda la vida y que es fundamental entender eso, que nada es rápido y en la viticultura sobre todo, todo lleva mucho tiempo. Y eso es lo bonito. Tanto tiempo como ver a nuestro hijo ahora crecido después de haberlos visto ahí chiquititos, ¿no? Alrededor del viñedo. Y eso es lo sí, bonito. señor. Bueno, y aquellos que nos apasiona y nos interesa este mundo del vino, así como hemos visto todo el trabajo que han hecho, o mejor dicho, no sé si lo hemos visto las consecuencias del posterior, porque el esfuerzo ustedes lo han hecho y lo han empezado mucho antes, pero hemos visto en imágenes crecer a, a tus dos hijos, al mayor, a Juan Cruz, ya desde muy chiquitito, y que aparecía en fotos, y hoy lo vemos un hombrecito, y eso también un poco simboliza y refleja el tiempo que lleva el desarrollo de todo un proyecto, ¿no? Alejandro, Exactamente. vos venís de, creo que de Brasil, me habías comentado, Sí, San estabas Pablo allí estuve un par de días. presentando vinos. Sí, 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 trabajando en la... Fui por motivo de la feria de escorchados y aproveché a hacer algunos otros trabajos, digamos. Ok, Presentando enemigos y presentando catena. Así que perfecto. llegué el miércoles. Llegué el miércoles y bueno, seguir con la cosecha, que ya estamos terminando, por suerte. Ah, exacto, te iba a preguntar sobre esto, que en general colegas tuyos con que he charlado en este tiempo han ido describiendo una cosecha, bueno, cada año diferente, pero en este año en particular un poco escasa en volúmenes, razonablemente buena al promedio de calidad, y de fondo siempre hay un tema preocupante que es la cuestión hídrica. Sí, ¿Qué, a ver, qué este año yo creo que posible lo hídrico... solución le Mm, ves a este problema, llamémosle crónico,
de la escasez de agua, sobre todo en una provincia con tanta variedad de cultivos, porque no hablamos solo de vid. Mendoza es muy diversa en cultivos y el agua es escasa y a medida que va creciendo demográficamente los cultivos y el agua va siendo inversamente proporcional en cuanto a abundancia. ¿Qué soluciones, al menos en el aspecto de la industria vitivinícola, eh, te parece que podrían ser viables para paliar el problema del agua? Bueno, creo que en realidad es global, no solamente la viticultura, y creo que primero y fundamental es la parte estructural que tenemos que mejorar. Mendoza tiene 5.000 Sí. kilómetros de cañería, de los cuales 500 están destruidas, 500 kilómetros, por lo cual gastamos, en vez de 200 litros por persona a día, 600 litros por persona. Creo que ya arreglando eso, tenemos una eficiencia mucho mayor y disponibilidad de mayor cantidad de agua. Después tenemos que hacer un trabajo mucho más pesado y serio en los canales de riego, con impermeabilizaciones y con cerramientos para que no haya evaporación. Después tenemos que empezar con todo lo que es modernización en viñedo, disminución de volúmenes por hectárea de acuerdo a la tecnificación. Y bueno, es infinito todo lo que todavía podemos hacer. Lo que pasa es que estamos en una coyuntura que nos lleva a una situación mucho más complicada y difícil de hacer. Pero si nos ponemos a hacer lo que tenemos en lo que tenemos que trabajar, creo que podemos seguir hasta creciendo en cantidad. Pero en la situación que estamos hoy, donde está en el abandono, va a ser imposible revertir esta situación. Pero hay proyectos, hay entendimiento, y creo que ahí es donde tenemos que apuntar nuestro trabajo. Sí. Y para eso, bueno, yo desde el lado optimista creo que hay gente valiosa con iniciativa porque haciéndolo en escala de lo individual a lo social y grupal, eh, viendo un poco la evolución, el desarrollo que emprendedores como ustedes, como vos y tu mujer, eh, si le preguntaban cómo es posible hacer y le describieran lo que ustedes ya han hecho y es una realidad, hay muchos que podrían haber dicho, bueno, es muy difícil, te diría casi imposible, y, y haciendo bien las cosas y con actitud, con empeño, con trabajo serio, muchas cosas que parecen difíciles o imposibles no lo son tanto. Pueden Bueno, llevar mucho trabajo y mucho bueno, yo esfuerzo. creo, yo creo que Mendoza es un poco eso, y el pueblo de Así Mendoza es, es un poco eso. Hace posible es lo eso. imposible. Entonces tenemos que seguir en ese camino, creo que es fundamental, porque es la única forma que tenemos realmente de salir adelante en situaciones como esta. Nosotros somos un desierto y tenemos que trabajar y hacer las cosas en función de esa situación. Somos un desierto Sí, sí. y no tenemos agua. Pero bueno, hay una serie de cosas que sí o sí tenemos que ponernos a trabajar: ordenamiento territorial, ordenamiento de cultivo, tecnificación de cultivo, mejora de cañerías. Bueno, hay mucho para hacer. Y, Sí, y, y hay mucho para seguir creciendo. Así que bien, yo lo veo siempre positivo. ok. Eh, Qué bueno escuchar, primero hay que escuchar a los que hacen y a los que saben, más allá de interpretaciones subjetivas, hablando desde afuera. Por eso es tan valioso escucharte y escuchar a todos aquellos que son los que están allí haciendo las cosas y son palabra autorizada, ¿no? La palabra autorizada que les da el trabajo concreto realizado, los logros,
y bueno, historias eso, de superación y de lograr cosas realmente muy, muy importantes. Y hablando de logros, eh, podemos extender esta charla días, pero para Ujú. no hablar en términos tan generales, quiero focalizar la pregunta en el desarrollo de el emprendimiento familiar, Chachingo, Casa Vigil. Cuando charlamos la última vez, estaban en una etapa de inicio, y vos nos comentaste lo que ya casi todo el mundo conoce y sabe, que simboliza Chachingo, ¿no? O sea, la loma de Ujú. Chachingo, cuando vos describías ir a un lugar bastante remoto y ustedes lo han potenciado. ¿A cuánta gente llega el emprendimiento Chachingo al día de hoy? ¿Con cuánta gente eh, o a cuánta gente han participado ustedes directa o indirectamente con este emprendimiento que tiene distintas ramas de producción, de vinos, de emprendimientos agrícolas, de arte, de gastronomía? ¿Cuántos son los que hoy se han Bueno, ido lo que pasa es sumando al que hemos equipo, crecido al mucho, Esteban. emprendimiento? Tenemos muchos lugares. Entonces, hoy, de forma directa e indirectamente, son más de 700 personas que trabajan en este emprendimiento. Eh, Calculo que con el tiempo vamos a ir aumentando, pero bueno, va a depender también no solamente de la situación país, sino de las energías nuestras para seguir creciendo y trabajando en esto. Las tenemos, pero creo que también hay un momento donde hay que frenar un poco. De todo modo, hoy estamos en ese número, 700 colaboradores, que me parece que ya es un número importante. Es maravilloso y en múltiples actividades y desarrollando economías locales de pequeños Exactamente. productores, que es otra forma de pensar en positivo y decir se puede, y hacer que se ponga en valor cosas realmente muy importantes localmente y hacer que no se pierdan, como por ejemplo el tema de las huertas y en particular la, que no se pierdan algunos cultivos de algo, una de las cosas típicas de Mendoza, que es el cultivo del tomate, pero del tomate Exactamente. de calidad María está y no liderando industrial. el tomate, el proyecto de tomate básicamente lo está liderando María. Es un trabajo que ella venía haciendo desde su trabajo de docente y investigación, que después empezó nosotros hemos sido productores de tomate antiguamente en forma importante, ahora somos productores de tomate, pero de tomate criollo y ancestral y este tipo de variedades, pero la realidad es que nosotros una de las cosas que más hicimos en nuestra juventud fue plantar tomate. Teníamos 30 hectáreas de tomate. Pero más allá de eso, el proyecto es muy bonito porque lo que intenta es vincular eh, el productor con el gastronómico para tener posibilidades de venta real directa del productor. Y hemos hecho un par de festivales y vinculaciones, y ahora justamente mañana María da unas clases a periodistas gastronómicos sobre el germoplasma, sobre las semillas ancestrales viejas, la recuperación de esas semillas, que le hizo en torno a un trabajo de postdoctorado y que ahora lo está haciendo en forma práctica y lo utilizamos para nuestros restaurantes, intentando que más restaurantes se prendan en este proyecto. Pero En bueno, pues ese tenemos de proyecto. papa, Bueno, tenemos de muchas otras cosas, no solamente de tomate, ¿no?
Sí, sí, de todos modos, para aclarar, creo que amerita una charla también con tu mujer para que ella, Exactamente. como profesional destacada, eh, describa esa parte del proyecto que está eh, a cargo de ella y bueno, que ya de por sí es un capítulo para tener otra charla eh, bien interesante con ella, con Así es. el proyecto de los ANSE y Se llama esto Proyecto Labrar del desarrollo y tiene como de idea Labra. eh, en nuestro lugar cubrir el 80% de la producción de verdura con verdura propia o trabajando con productores, que es lo que estamos haciendo ahora, vinculamos productores que tercerizamos, digamos, trabajando dándole las herramientas suficientes para que tengan calidad, para que tengan posibilidad de desarrollo. Después, bueno, tenemos varios proyectos, así que es interesante que algún día hables con ella y te comente en qué estamos. Sin duda, sin duda. Y sabes que, bueno, un poco para redondear este tema, este de tomate, porque siempre, cada vez que uno escucha información, novedades, es casi imposible no asociar, al menos en mi caso, de chico, como típica familia de inmigrantes, eh, se compraban cajones de tomates que todavía yo recuerdo, todavía eran con más sabor, no tan de plástico como muchos de los tomates industriales que se consumen aquí en Buenos Aires y en casa preparaban la salsa de tomate para todo el año y se Ujú. compraban cajones en temporada para hacer esa salsa y hacían, se juntaban ahí en la pequeña Italia que había en el barrio donde todavía vive mi mamá, a preparar esa salsa de tomate y a hacer tomates deshidratados al sol que después ponía en conserva y tenían un sabor maravilloso. Y mi golosina de chico era preferentemente esos sándwiches hechos con tomate y un chorrito de aceite de oliva, eh, exquisitos. Y volví a tener esa misma sensación de sabor, de ese sabor exquisito del tomate, con alguien que probablemente conozcas o hayas conocido, ah, el padre de Rodrigo Calatayud en Vistaflores. Él Sí, cultivaba ahí sus tomates que año a año iba guardando las semillas y que orgullosamente decía que hacía, qué sé yo, como 30 y pico de años que mantenía la misma, llamarle la misma genética de esos tomates que tuve el gusto de probar en un momento que los visité en su casa ahí cerca del tanque en Vistaflores. Eh, así es. Así que siempre es lindo y es importante rescatar estos productos naturales. Pero volviendo a lo que es un tema más específico tuyo dentro de este equipo que venimos mencionando, eh, quería consultarte un poco de lo que charlábamos, del tema hídrico y del tema de producción y de volúmenes. Eh, ¿Qué futuro le ves? Y además de mercado, de posibilidades de mercado, a- al, al rescate o a la producción de vinos de volumen, de vinos más allá de los vinos de alta gama, de vinos de gama intermedia y accesible, vinos que sean correctos, pero de precio entre medio y bajo. ¿Cómo Eh, ves mm, a la ver, factibilidad de producirlos? vuelvo a primero que hacer un diagnóstico y entender qué es lo que nos está pasando. Primero que no hay, hoy, dadas las condiciones climáticas y coyunturales, es muy difícil llegar a los segmentos de la pirámide baja y media.
específicamente porque estamos pagando 300 pesos un kilo de uva. Entonces, si a partir de la uva empezamos a tener todos los costos, va a ser muy difícil. Así que tenemos un problema coyuntural que no es menor. Y después tenemos problemas que están determinados no solamente por el agua, sino que hay puntos que es importante tener en la cabeza. En los últimos 20 años, el 80% de los viñedos pasó de la zona este al Valle de Uco, las plantaciones. 80% se ha plantado en el Valle de Uco. Eso significa que hemos reemplazado superficie de variedades que eran productivas, en zonas productivas como la zona este, a zonas menos productivas, con variedades menos productivas como el Malbec. Entonces va a haber una disminución del volumen general. Esa disminución del volumen general en búsqueda de calidad hace que disminuya el volumen del vino de la base de la pirámide. Por ende, ha ido disminuyendo y teniendo demanda, ha ido aumentando el precio, llegado a este instante donde veo realmente difícil, dada esta situación, más la coyuntura, más la falta de agua, ¿cómo hacer para recuperarla? Entonces te diría que en principio lo más importante es que empecemos a trabajar seriamente en tema eficiencia de riego. Sí, señor. Segundo, necesitamos, sin lugar a duda, porque a ver, si yo tengo que recuperar, tengo que plantar unas 30.000 hectáreas. 30.000 hectáreas significan $25.000 por hectárea, 750 millones de dólares, 750 mil millones de dólares. O sea, es casi impensado, porque el privado no tiene ese dinero para poder hacerlo. 750 millones es el número, porque 25, sí, 750 millones. ¡Qué buena barbaridad! Pensemos de qué estamos hablando. Lo cual, si no mejoramos las condiciones para poder adquirir créditos, ¿por qué digo ese costo? Porque necesitas variedades productivas, pero que estén en porte injerto, con riego por goteo y tela antigranizo. Para eso, más o menos, ese es el costo. Entonces, la verdad que veo que vamos a tener que elegir a dónde queremos apuntar con nuestros vinos, dada la escasez de dinero y dada la escasez de agua. Yo te diría que lo veo para los próximos años muy difícil la recuperación de volumen en esos segmentos. ¿Por qué? Porque estamos plantando para alta calidad, aparte. Entonces, hoy, poner $1 para producir un vino de la base de la pirámide y ponerle la misma plata para producir vinos por arriba de la base de la pirámide, vinos intermedios y en la punta de la pirámide, es preferible invertir en los de arriba. Así que lamentablemente lo que yo estoy viendo es eso, que dadas las circunstancias estamos perdiendo eso. Pero estamos ganando en volumen de vino caro. Así que una mala noticia trae una buena noticia. Bueno, es clarísimo y repito, sí. Hay un litro de agua. Hay un litro de agua. ¿En qué lo usamos? Sí. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No es el agua no es un recurso infinito. Entonces tenemos que pensar bien en qué lo usamos. Nada más. Tal cual. Decía Alejandro que por eso, repito una y mil veces, hay que escuchar a los que saben, a los que están inmersos. Por supuesto puede haber disidencia, puede haber opiniones, pero normal. Opiniones calificadas, opiniones de los que están en el tema y que han dado pruebas de superar dificultades. No está hablando alguien improvisado ni desde un lugar que no tome conciencia de la realidad. Y hablando con sentido común, con realismo y con conocimiento, bueno, lo que vos tan claramente describís es la realidad de nuestro país hoy. Es eso, Esteban. No se puede extrapolar a la realidad que pueda tener otro país vitivinícola
en otras circunstancias y en otras condiciones. Pero vos Eh, fíjate, Esteban, el otro día yo tenía una discusión con alguien y le digo, a ver si nos entendemos. En Europa la uva está subvencionada. O sea, cuando digo subvencionada, es que la bodega paga 2 y el Estado le da 2 al viticultor. ¿Y sí, cuál es señor. el objetivo? En vez de subvencionar para que barran la calle, subvenciona para que produzcan y de paso mantienen la ruralidad. Pero esa es la realidad, Exacto. ese es el hecho real en el primer mundo. Digo, Ah, ya que la no es discusión de nuestra la realidad, revolución industrial, claro. claro que la discusión de la revolución industrial ya pasó, ya fue. Se fue la gente del agro a la agroindustria y la metalúrgica y todo. Entonces hay que entenderlo. Y para mantener la ruralidad tenemos que hacer un esfuerzo porque no va a existir de otra forma. Y si no, vamos a tener que ir a hacer vinos de calidad que se vendan, que sean sustentables económicamente y que para seguir manteniendo la cultura viva, ¿no? De la vitivinicultura. De otra forma lo veo re difícil. No, hoy no lo veo. Y no es que yo esté en contra o a favor de algo, ¿eh? A ver, No, no, ¿quién no. más quisiera yo que Es tomáramos que no vino es, todos los días de buena calidad a buen precio? Para mí sería lo ideal. Pero las cosas, lo que está pasando, nos está dictando otra situación. Alejandro, un placer enorme charlar contigo y la Se verdad es votó que, la ley. perdón, se entrecorta, Sí, me sí. cuesta escucharte, se entrecorta lo que me estabas diciendo. Ah, bueno, perdón. No, te No, pido por digo, favor, si sos tan amable para poder disfrutar 100% lo que estás diciendo, si por favor podés sí, repetir este último minuto. sí. Lo que digo es que tenemos que entrar en una realidad donde eh, la vitivinicultura sea sustentable económicamente y ambientalmente. Para eso, realmente tenemos que hacer cambios estructurales y necesitamos tiempo. Así que hay que entenderlo que lamentablemente, si uno tiene que hacer el diagnóstico, tenemos una coyuntura mala, falta de agua, cambio de variedades poco productivas de variedades muy productivas por poco productivas. Tenemos leyes como alcohol cero, tenemos formas de vida que han cambiado fuertemente, donde ya no volvemos a la casa al mediodía y lo pudimos comprobar en la pandemia, que en cuanto pudimos zafar estábamos tomando vino, pero hoy no se puede. Entonces yo creo que hay que estar en ese contexto real para entender lo que le pasa a la viticultura. Sí, señor. Bueno, Alejandro, te decía que el tiempo en radio es amarrete y más allá de que intenté hacer preguntas genéricas, abarcativas, porque hay tanto por escucharte, tanto por aprender de lo que sucede en nuestra vitivinicultura, que todo tiempo es escaso. Así que espero poder comunicarme contigo para continuar esta charla con todo lo que se pueda hablar de tus proyectos, de nuestra vitivinicultura y demás. Y por ahora agradecerte este rato de aprendizaje y de escuchar a los que saben y que sea hasta muy pronto. Te agradezco por este rato. Muchas gracias. Un abrazo grande y un placer. Saludos para todos. Un beso grande. Un fuerte abrazo. Gracias y saludos a tu familia. Chao, Alejandro.